Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú, afronta infinidad de manifestaciones en las distintas provincias del territorio peruano, donde las protestas más violentas han sido en Ayacucho y Arequipa. Estas manifestaciones surgen desde que Pedro Castillo fue vacado por los congresistas de la República por haber dictaminado un golpe de Estado sin sustento constitucional ni respaldo de las Fuerzas Armadas. En el video pasado realicé una pequeña crónica de lo que sucedía el 7 de diciembre, la que dejaré anclada en la descripción del video. Estas protestas son motivadas por el rechazo masivo que tiene el Congreso de la República. Sin embargo, habría un pequeño grupo dentro de estas manifestaciones que, además del rechazo hacia el Congreso, también exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo. Aunque en estas últimas jornadas no han sido muy incisivas estas exigencias, lo que sí ha sido bastante claro es el clamor popular por el adelanto de elecciones generales. Sin embargo, lamentablemente, estas protestas han sido violentas en ciertos puntos del país y ciertos grupos de vándalos han destrozado desde medios televisivos, fábricas, edificios del Ministerio Público, hasta saqueos en supermercados, joyerías y han destrozado las estaciones del Metropolitano. Mientras esto sucedía, Dina Boluarte escogía a sus ministros para que juramenten lo antes posible. Al día siguiente de su nombramiento, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, declaró en estado de emergencia el departamento de Arequipa y en 15 provincias más, pero cuando los días pasaban, el estado de emergencia se extendió a nivel nacional. Con ello se permitía que las fuerzas militares ayudaran a establecer el orden ciudadano junto con las fuerzas policiales. Ahora va a salir una edición extraordinaria en el Diario Oficial del Peruano, en la que se decreta declarar por el término de 30 días calendario el estado de emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Fue y es una polémica esta decisión, pues algunos tomaban la medida como una acción exagerada. Pero, ¿qué se puede hacer ante los disturbios? Los ataques entre civiles, incluso el propio Castillo implementó un toque de queda durante las protestas de transportistas por el alza de combustible. Algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas, que es necesario decirles acá que pondremos orden en las próximas horas. El azúcar estaba hace una semana 2.50, ahorita está a 6 soles. Y el pollo hace 2 días estaba a 12 soles, ahorita está en 16 soles. Con esta inflación que sea esto, no alcanza para nada alcanza el gasto de 25 soles. A pesar de que el toque de queda fracasó, se reportaron 5 muertos durante estas protestas. Y en las protestas actuales, muchos miembros de la policía no se daban abasto y se reportaron muchos heridos, y ni qué decir de la población civil. Por otro lado, también es inevitable pensar que los militares no tienen para nada una fama pacifista y no están preparados para mitigar las crisis sociales. Además, muchos mandatarios han usado a los militares para violar derechos humanos. También es válido desconfiar de los militares. Son decisiones muy duras y nada fáciles, pero son decisiones que se toman ante una situación de caos que evidentemente se estaba y sigue viviendo. Pero, ¿es una decisión arbitraria? Según la Constitución, no. Según la Constitución de la República, el artículo número 137 indica lo siguiente: estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofes o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. ¿Existía una perturbación a la paz? Sí, porque los destrozos y los ataques no fueron ni siquiera contra funcionarios públicos, sino ante los mismos civiles. No se puede aceptar por nada del mundo que se le incendie un taxi a una persona que es su herramienta de trabajo, o que se arrojen piedras a los buses llenos de pasajeros, o saqueen un supermercado asustando a los comensales. Al cierre de este informe se han reportado 22 muertos y más de 300 heridos entre civiles y policías. ¿De quién o quiénes son los culpables de este caos?
El declive de Castillo nace no solo por sus torpezas políticas que ejerció, sino que además ha estado a merced del Congreso, que lo acosaba y hasta ni lo reconocía como presidente, lo que actualmente se intenta hacer con Boluarte, pero por parte de la oposición. Asimismo, el Congreso ha tenido solo 8% de aprobación y las multitudes, incluso las protestas actuales, rechazan al actual Congreso. Las voces decían que si Pedro Castillo se iba del poder, tenía que hacer lo propio el Congreso de la República, pero hasta ahora no ha sido así. Y ahora que se tiene la posibilidad de tomar conciencia e irse, no lo quieren hacer. Y así lo demostraron en el último debate que se realizó en el Pleno. No hubo los votos suficientes para adelantar las elecciones. Porque solamente quieren asamblea constituyente, sí, será responsabilidad de ellos. Le reitero, ¿no? Pero hay 22 peruanos fallecidos. Eso no importa. No hay un sentido de urgencia. Sí. Yo no sé qué tiene que ver eso. Discúlpame. O sea, ¿tú crees que este chantaje, ¿no? De gente que no sabemos quiénes son? ¿Chantaje congresista? Sí. Porque Ingo, lo que pasó ayer... Eso no es insensible, congresista. Hay 22 personas fallecidas. No, Jorge, yo no sé cuál es tu relación, discúlpame, acá. Nosotros no somos responsables de la muerte. No tiene nada que ver la muerte con la viabilidad a una salida. A mí nadie me va a culpar, lo cual por la muerte de estas 22 personas que por supuesto que lamentamos y que es inaceptable. Es que aquí hemos visto a maestros relativizar la violencia. Pobres los niños de nuestro país, presidente, que han tenido maestros como estos, que seguramente les enseñaban a sus niños cómo se relativiza la violencia. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Compraron acá para un mandato de 5 años, no de 2 años y medio. Y no se nos espera que cada vez que la gente en la calle dice cerrar el Congreso y que se vayan todos, tengamos que hacerlo. Eso no es posible en una democracia. Aprendamos a respetar los plazos. Podría renunciar y acelerar el proceso del adelantado electoral. Podría hacerlo. Pero viene ahí un segundo tema que yo también creo que no se está midiendo, que es si es que renuncia a Dina Boluarte, quien asume es José Williams, en el mejor de los casos. Podría darse, como se dio en el caso de Sagasti, una nueva elección de la mesa directiva para que otra persona asuma la presidencia de la República. Pero eso va a calmar los ánimos de la gente que está protestando, dado que yo creo que el mayor rechazo ahorita es sobre el Congreso. Ahora, si Dina Boluarte se va, el Congreso tendrá el poder que la ciudadanía no le ha otorgado. Dicen que pueden forzar un adelanto de elecciones con un cambio de la mesa directiva si Boluarte renuncia. Pero, ¿realmente creen que el Congreso actual esté dispuesto a cambiar a su presidente o mesa directiva cuando han votado en contra del adelanto de elecciones? El principal problema es que si hemos tenido un Congreso que en 15 meses no ha podido aprobar reformas políticas, ¿qué nos garantiza que en 3 semanas o un mes o en 2 meses lo vayan a hacer? Es un riesgo bastante aterrador. Si Dina se va y el Congreso insiste en quedarse, ¿están dispuestos a que nos gobierne estos congresistas?